sabré que podemos arrancar el estudio de hoy. La iglesia no solo es una institución de servicio para el propósito de salvación y vida eterna. En términos más nuestros llamaríamos la razón espiritual, predicar el evangelio de salvación. También es una institución de servicio para ayuda a los más necesitados. Y es así desde los principios de la historia de la iglesia. Tanto que en la época en que Pablo escribió a Timoteo, este intentó dar una especie de manual para que Timoteo ocupara bien el dinero de la iglesia en programas de ayuda social. En ese entonces, entre los más necesitados se encontraba un grupo no pequeño de mujeres que habían enviudado. Cuando digo no pequeño, aunque no refiere la cantidad, es fácil deducir que no eran unas cuantas o que no eran casos aislados. Y digo fácil deducir por el entorno de la persecución que el imperio propinaba a la iglesia. Muchos de esos cristianos habían sido diezmados. Sus esposas, pues entonces, eran viudas. Y esto no era un estado civil discriminativo. Por lo contrario, yo diría meritorio. Hasta ahí todo está bien. Pablo exhorta a Timoteo, ayúdeles. El problema empezaba en que algunas de esas mujeres estaban abusando de la hospitalidad y la ayuda de la iglesia. Estaban tergiversando el programa de ayuda social en un abuso religioso. Por eso es que Pablo dice, mire, usted debe tener sabiduría cómo conducirse con esto. Y ya que puede convertirse en un tema escabroso, es mejor explicarlo detalladamente, dice Pablo a Timoteo. Cuando nosotros comparamos este tema a nuestros días, concluimos, la iglesia sigue siendo una institución de servicio, aunque recalco, en segundo orden. Si es que algún orden jerárquico existe, el servicio a la comunidad está en segundo grado. El primero es presentar el evangelio de Jesucristo. El segundo, bien podría decir, ayudar a los más necesitados. Ahora, sabemos que en nuestro contexto, y gracias a Dios por ello, la viudez no es un rubro que se acrecente. Más digo, son casos aislados. Sin embargo, como nuestro interés de estudiar la Biblia es aplicarla a nuestra historia, debemos ampliar el término de viudez a cualesquiera personas que han sufrido daños. De hecho, el diccionario define a las personas que han sufrido daños por cualesquiera causas como damnificados. Y en honor a ello, la iglesia sí debe establecer un programa y un presupuesto para ayudar a los menos favorecidos. Es bueno decir en este momento que las iglesias que carecen de un propósito evangelístico y luego de un propósito de ayuda, son iglesias que tienen un faltante severo. Pero nosotros no hablaremos a los que no tienen el programa, más bien lo aplicaremos a nuestro contexto, que sí los tenemos, y deberíamos velar por lo que Pablo dice a Timoteo, debe vigilar. Esto y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Presupuesto para los damnificados. Vayan en su Biblia hasta la primera carta a Timoteo capítulo 5. Y por favor, cuando encuentren la cita, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura.
Primera carta a Timoteo, capítulo 5, vamos al versículo 3. Nuestro sermón de hoy, presupuesto para los damnificados. ¿Listas sus Biblias? Dice así, versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y lo agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, en espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Algo se desconectó en los monitores, Luis. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, gracias, te rogamos tu Espíritu hable a nuestras vidas, que podamos recibir edificación. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Damnificados será un vocablo que en nuestro estudio ni en broma será un término despectivo o discriminativo. Cualesquiera personas pueden sufrir esa condición por causa natural o por cualesquiera razones, especialmente en un país como el nuestro, en donde los terremotos, las tormentas, las epidemias y cualesquiera otras causas pueden a una familia o a una persona provocarle tal daño de pronto que necesite ayuda. Y es a esas personas a las que la iglesia está obligada a ser de ayuda. Diría entonces, si usted es parte de una congregación, debe ser vigilante que dicha iglesia tenga algún programa de ayuda a la comunidad. Que usted esté vigilante que sus diezmos y ofrendas sirven para ayudar a esas personas tan necesitadas. Y no es mi asunto esta noche tratar de justificarnos como iglesia, pero en buena hora que usted sea vigilante y se responda si esos programas existen. La Biblia dice que el que tiene oídos para oír, que oiga. También yo ocuparía el estilo y diría, el que tiene ojos para ver, pues que vea. Y que corrobore si la iglesia a la que usted pertenece está intentando ayudar a los más necesitados o a algunos grupos de ellos. Sabemos que no vamos a poder resolver las necesidades de todos, pero debe haber esa ayuda. De eso es lo que Pablo está hablando. Y que una vez ese programa existe, debemos ser vigilantes de aquellos que abusan de dicha ayuda. Cuando hablo de abuso, es que las mujeres que habían enviudado, algunas de ellas eran jóvenes, y lejos de tratar de arreglar sus vidas, habían provocado cierto desorden moral. Luego, otras que aunque no eran jóvenes, tenían hijos y nietos. Y estos, en lugar de ser responsables para con su mamá o sus abuelos, pues estas y ellos estaban queriendo que la iglesia los sostuviera, que la iglesia pagara sus gastos básicos y ellos vivir prácticamente en holgazanería. Pablo dice, no, usted tiene que poner un orden en todo eso. Y usted y yo, como administradores de la bendición de Dios, y sé que me dirá, oiga predicador, yo no administro esto, será responsabilidad suya y de los directivos de la iglesia o de los líderes.
Cierto, pero usted no es menos responsable como administrador de sus diezmos y de sus ofrendas. Y en honor a ello, usted debe ser vigilante, pues que la iglesia también quiera ser de ayuda para otros. Y cuidado con esto. Cualesquiera tipo de ayuda que esta iglesia o cualquiera piense dar, dije que está en segundo orden y que el primero es la parte espiritual. Por ello, les animo a que piensen en esta dirección. Lo primero que uno debe vigilar y estar atento en la congregación de la que es parte y en donde pone sus donaciones, sus ofrendas y sus diezmos, es que cumpla el primer orden. ¿Y cuál es ese? Evangelismo y edificación. Si el dinero que se deposita está empujando que otras personas conozcan de Jesucristo, pues entonces parte del propósito se está cumpliendo. Segundo, que las personas estén siendo edificadas, es decir, los que ya somos salvos podemos ser parte de una organización que en comunidad podemos crecer espiritualmente. Eso es edificación, que hayan ministerios que nos hagan crecer de acuerdo a nuestras edades, de acuerdo a nuestros gustos, y que en un ambiente de sana doctrina todos podamos ser edificados. Eso es primer orden. Dije 1 y 2 para separarlos. Segundo orden, el programa de ayuda a los necesitados. Y sé que en la iglesia hay varios de esos ministerios. Con esto, lejos de quererme congraciar, más bien quiero exhortarles y decirles lo siguiente. Cuando hablo de los varios ministerios, entre otros, los que dan desayuno a los niños cada domingo, que vienen de zonas difíciles, a aquellos que dan comida todos los sábados a las personas indigentes, aquellos que están ayudando en el orfanato y otros 4 ejemplos más que no tengo el tiempo para ampliarlo. Ustedes y yo debemos tener cuidado de esto. Es importante, es bíblico y necesario intentar resolver y ayudar a las personas necesitadas. Pero nunca, si antes no hemos intentado saciar el vacío espiritual. Si usted y yo intentamos saciar el vacío espiritual, después hagamos todo lo posible para llenar, de acuerdo a nuestras posibilidades, ese vacío material. Voy a ocupar la frase de uno de los grandes en cuanto a ayudas, en cuanto a fundar ministerios para ayudar a las personas necesitadas. Y creo que es mejor que lo lea para que no les robe nada de la elocuencia con la que lo escribió. Escuche esto. Estimados hermanos, dijo, no cometáis el error de sustituir el evangelio de la salvación por un evangelio meramente humanístico o social, refiriéndose a esos grupos que llevan comida, pero no se preocupan si van a ser discipulados o no. Esos grupos que llevan ropa, pero no están preocupados si la gente que se va a vestir va a resolver su problema espiritual. Sigo la lectura. Sacad a un hombre del peor antro de los barrios bajos, un borracho, pobre y degradado, separado de su familia. Devolvedlo a su pueblo. Proporcionadle una casa limpia y confortable y llevad con él a su esposa e hijos. Dadle un buen empleo que le permita ganar lo suficiente para mantener a su familia. Luego, dejadle que muera sin haber recibido a Cristo. ¿Creéis que valió la pena? Respondan ustedes. Bueno, y si alguien va
a cuestionar a quien escribió esto, les comento, fue el fundador del Ejército de Salvación, un programa en Norteamérica enorme. Es un imperio de ayuda a los más necesitados, a los indigentes. No solo se les da comida y techo por las noches. Y fue él el que dijo, todo esto no vale la pena si ese hombre o esa mujer no han sido evangelizados. Usted y yo no podemos pasar de largo tan grande exhortación y tomar en cuenta que una persona puede saciar un tiempo de comida y eso le va a durar en esta vida, pero saciar la necesidad de su alma, eso es por la eternidad. Y hacia eso es la exhortación que Pablo da a Timoteo. Ahora, de forma drástica, cambia hacia el verso 21. Por favor, búsquenlo. Digo drástica porque parece de pronto toma otro tópico y nosotros no haremos otra cosa que seguir el ejemplo, y si él cambia el tópico, pues nosotros lo cambiaremos igual. Capítulo 5, verso 21. ¿Lo tienen? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Hasta ahí llega hablando sobre la ayuda a los necesitados. El verso 22, el cambio drástico. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo ahora? Voy a primero explicarles qué significa imponer las manos. Luego intentaré interpretar, poner las manos con ligereza. Cuando los apóstoles intentaban transferir su autoridad espiritual a sus discípulos para que éstos ejercieran el liderazgo, lo hacían a través de la ceremonia de imposición de manos. No es más que un acto simbólico en donde los apóstoles colocaban a otros pastores alrededor del mundo conocido en ese momento, llegaban en las misiones a esas distintas ciudades, instruían a un nuevo siervo, a un discípulo, hasta que éste crecía y estaba listo para ser pastor. Exactamente el caso de Timoteo. Él no es parte de la primera generación de misioneros. Él sería algo así como una segunda o tercera generación. Cuando él fue instalado como sucesor de Pablo, Pablo en forma pública llamó a los distintos gremios de la iglesia en Éfeso y frente a todos, en forma simbólica, puso sus manos sobre él, oró y pidió la bendición sobre él. Eso es unción, ungir, colocar aceite, una forma simbólica de pedir a Dios que le dé liderazgo. Digo simbólico porque aunque Pablo o cualesquiera hicieran la ceremonia, ninguno puede hacerlo de forma literal, sino solo el Espíritu Santo. Pero en forma representativa, para transferir esa autoridad frente a otros, se hacía de esta forma. Con el correr de los años y las siguientes generaciones, en el caso de Timoteo, él tenía que elegir otros líderes y hacer lo que hicieron con él, imponer sus manos y decir que ahora él o ella sería un líder en alguno de los ministerios. Pablo le dice puntualmente, mira Timoteo, ten cuidado, no hagas eso de forma precipitada, no pongas en el liderazgo y lo publiques de una forma ligera. Procura que no sea ningún novato, ningún neófito. Procura que sea alguien que haya adquirido alguna experiencia ministerial, alguna madurez dentro de la congregación. Y una vez
comprobado su experiencia y su madurez, pues entonces hazlo. Por eso, el domingo yo ocupé la frase de hombres sabios: no pongas manos sobre nadie de forma precipitada, pero tampoco rechaces a nadie de forma precipitada. Porque ¿dónde está hoy día el mortal, el líder, que puede adjudicarse el derecho de saber: este va a ser un buen líder, este no, este tiene la unción, este no? Es tan fácil equivocarnos. Por eso la recomendación: hágalo con cuidado. Mi vivencia no ayuda en nada, solo voy a ilustrar para que quede más claro esto. Cuando estaba por graduarme del seminario, en ese entonces no eran muchos estudiantes en esa organización. De hecho, mi promoción solo nos graduamos 6, creo que 5. No habían más profesores y yo empecé a dar clases antes de graduarme. Y no porque yo fuera bueno, no había otro y dijeron que lo haga este. Justo antes de graduarme, 2 o 3 meses antes, esa organización decidió que no ordenarían más a nadie al pastorado si no comprobaba que tenía una obra establecida. Es decir, ya una casa de oración con suficientes personas, un ministerio que estuviera caminando y con cierta experiencia. De lo contrario, nadie. Esa organización hizo eso para cuidarse las espaldas, porque hay, ya les explico luego, ¿qué hay? Entonces, cuando esa ordenanza salió, yo estaba tan frustrado y enfadado. En mi necedad hasta pensé: por mí han hecho eso, como si les era importante este inútil servidor. Con el correr de los meses, Dios abrió puertas, la obra en que yo predicaba creció y entonces fue fácil. Los años han pasado y ahora entiendo muy bien lo sabio que fue la decisión de esa organización, porque en estos años me he equivocado tantas veces. Ahora que a mí me compete la responsabilidad de decir que alguien va a ser líder o no. Y es tan fácil para nosotros creer que hay hombres o mujeres que aman a Dios y que aman la obra y que aman la estructura y que ellos van a abonar. Y es que al principio parece que sí, pero muy pronto, en algunos casos, se descubre que solo estaban tratando de ganar algunos aplausos. Solo estaban tratando de aparentar piedad, tratando de llenar sus complejos religiosos, pero no porque amaran a Dios, porque amaran esta organización y a las personas a las que sirven. Por eso Pablo dice: ten cuidado con lo que estás haciendo. Estaban surgiendo algunos de ellos que no querían ser entrenados. Querían que de la noche a la mañana convertirse en líderes. Y que como habían destacado como empresarios, hombres de negocios, en las ciencias académicas, con títulos profesionales, o tenían facilidad de expresión, entonces llegaban a la iglesia y esperaban que la iglesia les aplaudiera y de inmediato se convirtieran en líderes. Pablo dice: ¿y a usted quién le ha dicho que el Señor necesita académicos u hombres de negocios? Se le olvidó que los discípulos eran apenas letrados, algunos de ellos. Claro, había algunos de ellos como Pablo, que eran todo el extremo opuesto. Eran muy letrados y con un currículum académico impresionante. Pablo dice: mire, no es importante eso, es importante que hayan adquirido madurez. Y en honor a esto les quiero preguntar a los líderes de la iglesia, ya que yo me equivoco mucho, si ustedes tienen la humildad para dejarse entrenar y guiar por otros,
Y si no tienen la humildad para dejarse entrenar, es mejor que tampoco dirijan a nadie. ¿Qué es lo que están enseñando si ni siquiera han querido tomar una tan sola materia en el seminario para instruir? ¿De dónde han sacado que pueden dirigir? Y sé que algunos de ustedes estarán a punto de decirme, ¿y entonces por qué usted impuso sus manos y los hizo líderes? Tal vez me equivoqué, pero nunca es tarde para que usted y yo maduremos y los que no se entrenaron empiecen a entrenarse por amor al Señor y por amor a las personas a quienes dirigen, y que intenten crecer un poquito en el estudio bíblico para instruir a otros. Y si alguien me va a preguntar, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos? Yo no sé, la Biblia no registra eso. Yo no estoy diciendo que usted necesita ser graduado del seminario para poder servir y ser líder. Mire el extremo opuesto. Hay algunos graduados en estos 10 años del seminario que lo único que tienen es un título que no sirve para nada porque ellos no le sirven a nadie. Qué bien hicieron para la comunidad de la iglesia conseguir un diploma, si esto no se trata de conseguir cartones para lucirlos en la pared. Esto es servir a otros. Pero hay no pocos, con pena lo digo, graduados de nuestro seminario que no sirven en nada. ¿Están aquí o no están? No es mi problema, ni les estoy juzgando, ni acusando, ni criticando. Servir al Señor es algo que debe surgir en el corazón. Versus otros que recién empiezan a conocer del Señor y están tan apasionados que están sirviendo en todo lo que sus fuerzas les da. Y están dispuestos a entrenarse y a recibir capacitaciones. Yo no sé cuánto tiempo. Ya me equivoqué bastante con esos letrados que no le ayudan a nadie. Y ya me equivoqué bastante con los pocos letrados que ayudan a muchos. Todavía no sé dónde está la media para saber dónde están los hombres y mujeres que aman al Señor y aman a la obra. De hecho, cuando se imponen manos de forma ligera, es como darle flechas a un arquero que a todos hiere. Y lamentablemente en estos años, lo he hecho varias veces, les he dado flechas a arqueros que hieren la obra. Usted debe tener cuidado de entrenarse para servir al Señor. El himno de manos vacías, no el que se ha escrito en estos últimos tiempos, que aparece a mi gusto como un himno comercial, sea bueno o no. Me refiero a esos himnos sacros que están en uno de los himnarios antiguos. A mí me encanta saber por qué se escribieron, qué les inspiró. Y cada vez que puedo encontrar sus anécdotas, vaya que me enriquecen. Esta de manos vacías narra la triste historia de un joven que al fin recibió a Jesús en su corazón. Meses después de su conversión, apareció un dolor en su cuerpo, fue al médico y el médico le dijo trágicamente que tenía un cáncer terminal, que le quedaban días o quizás meses, que debía ser ingresado de inmediato para dilatar el dolor y tal vez un final trágico. Lo ingresaron y el pastor fue a visitarlo. La primera vez estaba gozoso y le dijo: mire, yo no tengo dudas de mi Dios ni estoy renegando, al contrario, qué bueno que logré abrir mis ojos y a encontrar la salvación antes de morir.
estoy agradecido. El pastor se fue con ánimos. Alguien le dijo al pastor, días después debería ir a platicar con él. Está tan decaído, no por la enfermedad, por sus ánimos. El pastor regresó y de veras le encontró frustrado. Intentó hablarle sobre la salvación y él, un tanto enfadado, dijo: mire, pastor, momento, yo no tengo dudas de mi salvación. Yo sé que pronto voy a ver cara a cara a mi Dios. Y entonces, ¿por qué está tan triste? No es tampoco por mi muerte, le dijo. Es que fíjese que yo nací en un hogar cristiano y mi personalidad es haber sido extrovertido y muy amigo. Y tengo 4 o 5 que son mis amigos del alma. Me han venido a visitar y a cada uno de ellos he intentado ganarlos a Cristo y ninguno ha querido. Estoy muy triste, le dijo, porque voy a ir a recibir al Señor con mis manos vacías. Ni siquiera una persona. Y tuve toda una vida, porque yo soy cristiano desde que era un niño, que me alejé, pero estos eran mis amigos de parranda, como más que mis hermanos, y ni siquiera ellos. Mis manos van vacías. Esa es mi tristeza. Y mientras leo eso, pienso, qué trágico sería que usted y yo también lleguemos con las manos vacías delante del Señor, cuando hoy tenemos tiempo para servir a Dios con pasión y con amor. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por tu palabra y por ministrar nuestras vidas. Te suplico, tu Espíritu Santo haya hablado de tal modo que cada uno de nosotros entienda lo que tú quieres decirnos. Te pido perdón, Señor, por nuestros errores, y que si nuestras manos aún siguen vacías, nos des el coraje para hablarle a otros de Cristo y entender lo importante de las cosas sagradas. Y que si alguien está sin Jesús, toque su corazón tan fuerte que él o ella puedan venir a Cristo. Mientras continúan con sus rostros inclinados y sus ojos cerrados, no importa si usted ha venido 1 o 10 veces a la iglesia, si es religioso o no, hombre o mujer, si vino invitado por su pareja, por el deporte, por lo que fuera. Lo que importa es que el Señor tiene modos distintos de hablarnos. Y quizá el Señor ocupó eso para que usted mostrara interés en Él y escuchara su voz. Usó quizás los cantos, quizás al predicador. Y usted sabe que necesita abrir su corazón a Jesús. No voy a invitarle a venir al frente. Nadie le va a aplaudir. No tiene que cambiar religión y siquiera no vuelva a venir nunca. Pero abra su corazón a Cristo. Si alguien esta noche dice, quiero hacer esa oración, donde está, levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien esta noche? Dios le bendiga, puede bajarla. ¿Habrá alguien más que da ese paso de fe y decide recibir a Jesús como su Señor y Dios? Nadie le va a aplaudir, nadie le va a pasar al frente. Esto es entre Dios y usted. Déjeme orar con usted. Tome el paso de fe, tome el valor, levante su mano y reciba a Jesús. Alguien más que levanta su mano. Señor, gracias por la persona que hizo profesión de fe, que al momento de orar tu Espíritu Santo le dé salvación, vida eterna. Despídenos en tu paz, mas no de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos fin de semana. Que la paz de Dios nos acompañe a todos y Dios nos bendiga a cada uno.